9:31, seguimos acá por Sónica Más, en este programa que se llama 14 bis. Hace un ratito pasó Carlos Fara, consultor político, con algunos datos interesantes de las proyecciones en el mapa electoral que se avecinan. Y ahora vamos a hablar de algo que había anticipado en el comienzo del programa, que a mí por lo menos me da muchísimo interés, me abre muchísimos interrogantes y que no conozco mucho sobre este avance tecnológico. Vamos a hablar con Gabriel Zurdo, él es el CEO de BTR Consulting y le vamos a preguntar, obviamente, sobre la inteligencia artificial, sus riesgos y sus avances. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va, Nico? Un placer para mí escucharte. El nuestro, tenerte acá y bueno, antes que nada, a ver, me voy a poner en los zapatos del que no sabe nada, así que te empiezo a preguntar, ¿qué es la inteligencia artificial? A ver, entiéndase como la capacidad de las máquinas, a través de la utilización de algoritmos, de razonar como si fueran personas. Algoritmos son programas, instrucciones programadas con capacidad de cálculo matemático y de sentido lógico. Esto es, como definición, inteligencia artificial. Lo que estamos experimentando, Nico, yo te diría que es una rutilante aparición de la capacidad de inteligencia artificial, pivoteando sobre GPT-Chat, que es uno de los recursos, una aplicación específicamente diseñada y pensada para establecer capacidades de manejo lingüístico, pero que definitivamente se apoya tanto esta tecnología como el resto de las aplicaciones que ya hay más de 30, por lo menos conocidas y probadas, en una estrella de 4 puntas, si querés, para graficarlo para los oyentes. En primer lugar, la capacidad de conectividad que tenemos actualmente, post pandemia. O sea, en todos lados tenés conexión a internet, en un subte, hasta en un avión. En segundo lugar, la enorme capacidad de procesamiento y resolución de transacciones. En tercer lugar, la velocidad. Vos haces clic en tu teléfono o en el teclado de tu máquina y lo que llamamos latencia, que es el tiempo que tarda el procesamiento a través del algoritmo en devolverte un resultado, es instantáneo. Entonces, y lo último es almacenamiento. En los iconos que tenés en tu teléfono, en tu tableta, hay un cable invisible que llega hasta probablemente data centers que tiene el grupo Meta muy cerca del Polo Norte. Y vos ni siquiera te enterás. Estás en el conurbano bonaerense, en algún lugar de Argentina. Entonces, de esto estamos hablando. Yo siempre cito a un científico, un filósofo y especialista en tecnología del futuro, Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, que ya en el año 2002 dijo que las dos situaciones con las que iba a tener que lidiar la humanidad, para las cuales no tenía experiencia previa de supervivencia, son la biología sintética, entiéndase coronavirus, y la superinteligencia artificial. Y en eso estamos. ¿Por qué? Lo que estamos observando, Nico, y ahora te doy alguna primicia de un experimento de campo que estamos haciendo, tiene que ver con que estos algoritmos y la articulación de la estrella de 4 puntas, velocidad, procesamiento, capacidad de almacenamiento y tiempo de respuesta, está empezando a generar hasta capacidades de empatía. Es decir, no solo multiplicar la capacidad de resolución de transacciones con una base matemática, sino que cuando vos repetidamente googleás, Nico, y buscás algún artículo que te gusta, un par de zapatillas, y de repente siempre nos preguntan esto, ¿no? Al rato, a las 2 horas, o hablás en una charla abierta sobre tus zapatillas y las que te gustan, y de repente te empiezan a aparecer zapatillas y promociones de zapatillas en tus navegaciones. Eso es en parte inteligencia artificial, a partir de que la huella digital que dejamos en toda nuestra interacción, desde dónde te conectás, a qué le das like, cada cuántos minutos te conectás a WhatsApp, todo ese entramado que
para nosotros es totalmente natural y automático. Hoy vas manejando, estás en la radio, escuchás el programa y todos estamos con el teléfono. Articula un algoritmo que dice, bueno, a Nicolás le interesan las zapatillas de tal color y de tal marca, y probablemente tenga entre tal y tal edad y calce por el resto de información que tenemos, porque ya te compraste algún otro artículo y sabe el talle que registraste en la compra en un sitio de e-commerce, y te propone exactamente algo que es altamente probable que te vaya, que te Gabriel, aplique, que vos, punto, que un lo que mini estás buscando. punto. Que el algoritmo sepa todo mi huella digital y qué es lo que probablemente me guste y demás. ¿Eso quiere decir que hay algún ser humano, alguna persona que esté siguiendo esa huella digital o que probablemente me esté escuchando o esté interesado en lo que a mí me gusta? Claro, pero desde el punto de vista analítico, es decir, el algoritmo actúa de manera automática, pero definitivamente si lo subsumiéramos a una planilla Excel, alguien va a ver los comportamientos de grupos etarios o de geografías, o como decías antes, te estaba escuchando la nota anterior y recurrentemente te escucho, una orientación política. Entonces, el humano, además de definir las reglas para articular esto, también puede ir a buscar, haciendo cherry picking, ir a buscar exactamente un dato de una fila de ese Excel resumido y hacer lo que técnicamente se llama drill down, es decir, bajar al nivel de detalle para especificar una búsqueda o un entendimiento sobre el comportamiento de este usuario. Entonces, ¿el problema cuál es? Te cierro un poco el concepto. Sí. Que lo que estamos viendo de manera acelerada es que toda la aparición de inteligencia artificial que estamos presenciando, en breve va a tener capacidad de comportamiento empático, es decir, no va a ser solo un cálculo matemático, sino que, y acá está el punto, va a poder razonar independientemente ante una situación que implique una situación, por ejemplo, emocional. Y acá es donde hay un quiebre que yo llamo ético y moral. Es decir, ¿hasta qué punto vamos a poder dejarle a este megaaparato que funciona de manera transparente y que en la pospandemia se aceleró impresionantemente, la capacidad de decidir por sobre los valores éticos de las personas, de los seres humanos? Esta es la discusión de fondo. No tenemos un... Sí, decime. Sí, a ver, creo que voy al punto al que ibas a desarrollar. Mencionaste este chat GPT, Sí. que por lo que escuché, cada vez son respuestas más avanzadas, más precisas y más detalladas a lo que uno está buscando. Contanos un poco qué es este chat GPT y si es que de algún modo es un riesgo para reemplazar en algunas tareas al ser humano. Sí, bueno, el ChatGPT, te decía, es el emergente, pero específicamente enfocado en capacidades lingüísticas, de comunicación. Imagínatelo así, Nico, y a los oyentes. La construcción de ChatGPT incluye una memoria comprimida de toda la existencia en Internet. Entonces, ¿qué es lo que acelera ChatGPT? A diferencia de un buscador, cuando buscas una palabra que te muestra una lista de opciones en donde está incluida tu palabra, te encuentra una lógica entre esa memoria comprimida y formatos previos que ha levantado de nuestras propias interacciones con Internet, de sentencias o esquemas de comunicación. Entonces, logra hablar con fundamento lógico y con una impresionante capacidad de sentido común. Esto es posible gracias a lo que se llaman redes generativas. Ahora, ¿el problema cuál es? Que, y solo como un ejemplo lo digo, ¿no? La última versión, la más divulgada, que es free, que está disponible, incluye 175 millones de parámetros para encontrar esta articulación entre información comprimida y lógica. En el año 2017, y no hace tanto,
el grupo Meta hizo un experimento con algo muy parecido, 2 bots conversacionales, utilizando este tipo de ingeniería, que se llamaron Bob y Alice. Y la conclusión fue que tuvieron que desenchufar a Bob y Alice, porque hablando entre ellos, ¿qué terminaron haciendo? Construyendo un lenguaje que utilizaba atajos o abreviaturas para comunicarse más rápido. Lo que pasó fue que los técnicos y los ingenieros que estaban ejecutando este proyecto tuvieron que desenchufarlos porque la interpretación fue inicial que terminaron diseñando un lenguaje ininteligible o inentendible por sus propios creadores para que no se enteren de qué estaban hablando. Y lo que pasó fue que terminaron haciendo una constricción de algunos términos para volverse más eficiente y comunicarse en menor cantidad de tiempo, es decir, con mayor velocidad. Este tipo de situaciones son las que dieron lugar a esto que te decía antes. Desde hace un par de meses estamos explorando situaciones con ChatGPT y nos encontramos, por ejemplo, entre otras cosas, que en el ámbito escolar y académico los chicos están utilizando ChatGPT para hacer la tarea que le mandan los profesores, pero con un aditamento. Relevamos que en la capa entre 14 y 17 años, es decir, el último ciclo del secundario, están introduciendo en las consultas a ChatGPT, por favor, escribilo, lo digo de manera coloquial, sí, sí, sí. ¿No? Como si fueras un chico de 14 años e incluí errores de ortografía para que mi profesor no se dé cuenta. Esto es lo preocupante, ¿no? Entonces, bueno, es un gran desafío para los educadores, ¿no? Bueno, la discusión viene por ahí, es decir, una de las preconclusiones que tenemos, Nico, es que esto es imparable, porque lo tenemos en el teléfono, es accesible, y la industria tecnológica, y especialmente la inteligencia artificial, ¿qué necesita? Que nosotros populemos con información cotidiana a los algoritmos que lo único que van a hacer a medida que los vamos utilizando, que es crecer como una planta que regás. Entonces, la discusión es, ¿prohibimos ChatGPT como ejemplo o administramos las capacidades de, por ejemplo, los profesores o las rediseñamos para que utilicen recursos como ChatGPT para aprender, o para educar o para enseñar? Esta es la gran discusión. De hecho, la ciudad de Nueva York, el 6 de enero, prohibió el uso de ChatGPT en el ámbito escolar. Ahí voy a una pregunta sobre el uso del ChatGPT, porque me quedó marcado, vos lo diferenciaste de un buscador tradicional. Es decir, yo si quiero saber cómo funciona el ChatGPT, no voy a, por ejemplo, Google, que es el buscador más tradicional, no voy a Google, pongo ChatGPT y puedo usarlo a partir de ahí, ¿o es una aplicación aparte? Tenés que entrar vía web, lo podés buscar en Google, pero es una plataforma aparte. Es una plataforma aparte, ok. Ya está ocurriendo que todas las marcas van a salir con una versión similar dentro de su plataforma. Como ejemplo, armamos nosotros dos un Meet, un Zoom o cualquier videoconferencia, un Skype. Una de las plataformas que viene, lo que te va a permitir es, suponé, Nico, que te quedaste atorado en el tránsito y yo te estoy esperando para armar una reunión de trabajo. Vos vas a poder desde tu teléfono, esto es fáctico, ¿sí? Pedirle al asistente de inteligencia artificial que te grabe el Zoom o el Skype, te lo resuma en un documento Word y en función de eso diseño un PowerPoint con gráficos de barra para entender cuál fue la conclusión de la reunión. Loquísimo. Gabriel, a ver, una cuestión, porque uno ve todos estos avances tecnológicos viviendo en un país donde el 40% de la población es pobre, donde hay muchos trabajadores, sí es cierto, con un empleo, pero que con su ingreso no logran cubrir las necesidades ni la canasta básica alimentaria, el fenómeno este de los trabajadores pobres que alguna vez desmenuzamos aquí. Y mencionás esto de que estás camino a una reunión, te atorás, que es muy frecuente que suceda, sobre todo los que vivimos acá en Buenos Aires, de quedarnos en el tránsito, y que te la grabe con la memoria artificial o con la inteligencia artificial y que te grabe en el Zoom y la reunión en la que no pudiste llegar. Digo yo, para que se den todas estas cosas,
tiene que haber un grado de conectividad que no sea tan precario. Entonces yo acá te pregunto, porque estamos en plena discusión si 4G, si 5G, si hay conectividad, si es Wi-Fi o no. Digo, ¿en qué punto está parado la Argentina hoy en cuanto a la conectividad? ¿Somos un país subdesarrollado o estamos a la par del mundo en cuanto a lo que refiere conectividad a Internet? No, estamos en un promedio más por debajo del promedio global en términos de eficiencia de conectividad. Básicamente por, obviamente, la falta de inversión o la crisis económica a la que vos referías, Nico, pero por otro lado por una cuestión endémica que tenemos como país, que es la dispersión geográfica y lo disonante que es la concentración en el ámbito del centro del país y los extremos, ¿no? La Quiaca y Ushuaia. Es decir, las inversiones tecnológicas que hay que hacer no cierra el business case. De alguna manera, esto es endémico desde hace muchísimos años. Ahora, más allá de esto, la tecnología que viene, y vuelvo a mi estrella de 4 puntas, ¿no? Todo lo que viene, ya está hablándose de 6G, de nuevas plataformas, de proyectos como el de Elon Musk con Starlink, rodear el planeta Tierra con microsatélites repetidores de Internet. No lo tiene solo Elon Musk, lo tiene el grupo Meta, lo tiene la Comunidad Europea, China. Vamos a un escenario, Nico, en donde en este momento, mientras hablamos, hay 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Teléfonos, televisores, licuadoras, cafeteras, hasta termómetros de peceras de peces tropicales, como el otro día revisamos un incidente que tenía que ver con un acceso no autorizado por ahí. Vamos a un escenario en donde en 10 años va a haber aproximadamente 300.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Entonces, la automatización está, la disponibilidad de crecimiento exponencial de la tecnología. Te doy otro dato. El primer chip en 1971 tenía 60.000 transistores. El que tenés hoy en tu teléfono tiene 60.000 millones de microtransistores. Entonces, la proyección, eso es la ley de Moore, la duplicación aproximadamente cada 2 años de la capacidad de procesamiento y almacenamiento es exponencial. O sea, acabamos de atravesar una barrera en donde todo lo que vamos a experimentar va a tener que ver con que nos atraviese la tecnología, definitivamente. Argentina no va a estar exento. Definitivamente países como el nuestro y continentes como Latinoamérica y África, con serios problemas económicos, sociales y de logística, están cada vez más haciendo uso de la tecnología como una muleta, como un bastón de apoyo para sobrevivir, para sobrellevar las peripecias, pongámoslo entre comillas. Lo ves en la cantidad de negocios, emprendedores o la utilización de recursos como WhatsApp para administrar y gestionar la vida cotidiana. Como vemos esto, vemos que directamente proporcional crece la cantidad de amenazas y situaciones, entre comillas, peligrosas, porque lo que trasunta todo esto, el redondeo, Nico, tiene que ver con un enorme vacío legal, con una fantástica incapacidad de los estados, los gobiernos y las organizaciones para gestionar esto. Quiero decir, la industria tecnológica está por encima de las geografías y de las jurisprudencias, y atando todo, y dando muestra de esto, ya compañías desde hace rato tienen una estrategia de, por ejemplo, Amazon es una de ellas. ¿Sabes cuántos empleados tiene Amazon, Nico, en el mundo? 1 millón de empleados. ¿Sabes cómo los recluta? ¿Cómo los entrevista? Con inteligencia artificial. Tienen entrevistas con una pantalla, con un bot, y los descarta. Este tipo... ahí no hay programa psicotécnico, no hay ese tipo de entrevistas como las hay normalmente en un trabajo común. Está embebido en el algoritmo de inteligencia artificial. En la entrevista que te hacen, está embebido el psicotécnico. Hace no mucho tiempo, cuando todavía no estaba tan perfeccionada la capacidad de lo que estuvimos hablando hasta ahora, te diría hace 5 años, no mucho más,
muchas de estas compañías habían iniciado este proceso, pero los abandonaron. ¿Por qué? Tenían sesgos. ¿Por qué tenían sesgos? Porque el algoritmo del que hablábamos al principio no estaba suficientemente populado y no era representativo del universo de los usuarios que querían abordar. Entonces por ahí tenía sesgos raciales o étnicos o de sexo. Entonces en ese momento fueron abandonados. El punto final es, estas compañías, ¿a qué están tendiendo? A reemplazar los mecanismos recurrentes y rutinarios, como por ejemplo sacar y poner con un montacargas materiales en un almacén como estos enormes de las grandes tiendas a nivel global, cuya consecuencia ¿cuál es? Va a ser reemplazada por, a partir de todo lo que dijimos, sí. Ya está siendo reemplazado por robots que son altamente programables, no se embarazan, no se enferman y tienen un mantenimiento cada vez más económico. Estamos hablando con Gabriel Zurdo sobre los avances y los riesgos de la inteligencia artificial. Un mensaje ahí para la producción. Para mí súper interesante la charla, así que nos comeremos la sección de pasillos sindicales que teníamos, porque yo tengo un par de preguntas más, Gabriel, y sobre todo, a ver, para llevar al llano y para que los que están del otro lado sepan, este tipo de avances tecnológicos y de la inteligencia artificial es algo que se está volviendo tan cotidiano que, por ejemplo, lo voy a explicar desde el impacto que tiene en el oficio mío y en mi trabajo cotidiano en el Diario de la Nación. Por ejemplo, en las reuniones de sumarios que tenemos todos los días, que tenemos son 3, una a la mañana, otra a media tarde y después otra también a la tarde para sobre todo enfocar el diario papel, que hoy en medio de este debate y en medio de este contexto, Gabriel, vos coincidirás que suena algo prehistórico. Pero se incorporó hace ya muchísimo tiempo la sección de tecnología, una sección que antes estaba metida en sociedad, pero ahora hay una sección de tecnología tanto en los principales diarios y en los principales medios de comunicación para hablar de este tipo de cosas. Seguramente vos lo conocerás a Ricky Sametland, que es nuestro especialista en el diario sobre estas cuestiones. Pero bueno, esto demuestra que es un debate cotidiano. Vos recién te habías metido medio tangencialmente en el desafío que representa para los estados por este vacío legal que hay. Yo te hago una pregunta más cotidiana, que incluso lo experimenté hace poco, que sufrí una estafa virtual. Digo, ¿qué precauciones hay que tener en cuanto a la seguridad informática ante las estafas virtuales? Y después, una pregunta también, si es que llegamos con tiempo, es ¿cada cuánto tengo que cambiar mi teléfono o estar atento a qué de mi teléfono? Bueno, a ver, muy buena pregunta, Nico, y corroboro todo lo que planteás desde el punto de vista de la expectativa del público y la necesidad de estar al tanto de la tecnología, ¿no? Pero en esta fase de la charla te diría, vos seguramente te acordás cuánto pagás de expensas o del uso de gas en casa, ¿no? Sí. ¿Cuánto pagás de WhatsApp o de Instagram? O de LinkedIn. Nada. Todo pagás. Esa es la respuesta. Es decir, para no me asustes. la generación de claro, para la generación de conciencia. Mirá, el otro día tuvimos un caso de una persona reconocida del ámbito artístico que nos dijo, mirá, me hackearon, no me hackearon, están utilizando mi nombre y en sitios pornográficos ponen videos y fotos con mi nombre como gancho, pero no soy yo. Le explicamos que cuando vos abrís una red social, los contenidos que posteás no son tuyos, son de la red. Para arrancar esto, y cuando yo digo, no es que no pagás, Nico, vos desde el punto de vista de la coyuntura de negocio, ¿vos crees que WhatsApp, 2.000 millones de usuarios convergentes por mes, 2.000 millones? ¿Sabés cuántos mensajes se procesan por día de WhatsApp? ¿Cuántos WhatsApp enviamos a nivel mundial? 100.000 millones de WhatsApp diariamente. Entonces, deberíamos preguntarnos inexorablemente, ¿por qué es gratis? O sea, más allá de que el objetivo puede tener que ver con consumir telecomunicaciones y que es parte del negocio de la industria tecnológica de telecomunicaciones. WhatsApp es gratis. Entonces, lo que está pasando es que estamos, además de trabajar para los algoritmos, populando
la gran base de datos que necesita la inteligencia artificial para pensar por nosotros, estamos generando enormes océanos con nuestra información, que es utilizada para luego, como te dije antes, dirigirte una publicidad de la zapatilla roja con la raya blanca que te gusta. Vos, Nico, que tenés entre 40 y 45 años y pesás entre tanto y tanto, y que te identifican en una campaña digital como un target para ofrecerle zapatillas. Lo mismo pasa con las campañas políticas en redes sociales. Entonces, esa situación que está muy lejos de las capacidades elefánticas de los gobiernos, y digo los gobiernos del planeta, hay una discusión global respecto de cómo armamos un corralito digital a nivel planetario, porque las bandas de ciberdelincuentes son las que también hacen uso de ese enorme océano de datos que la industria nos propone y que nosotros accedemos, como te dije, sin darnos cuenta y sin ser conscientes de que todo lo que nos están dando en el teléfono es gratis, supuestamente. Esa es una muy buena respuesta. Entonces, la consecuencia directa es que lamentablemente de acá en adelante, y lo digo especialmente y aprovechando el espacio, respecto de la mirada sobre los menores, los chicos, estos que antes usaban la Play solo para jugar, antes de la pandemia, y ahora la usan para todo. Cambiar el teléfono implica, antes, estas situaciones que se dan muy poco informadas o instruidas por parte de las plataformas. Cuando tu teléfono te dice actualización pendiente, esta noche se va a actualizar tu teléfono, sí. En esas actualizaciones del sistema operativo, en la gran mayoría de los casos, se instalan mejoras de seguridad, que son las que van alertando millones de usuarios en el planeta. La realidad es que nadie te va a decir, Nico, bajate esta actualización porque si no mañana sos boleta. Lo que te inducen es actualizar tu teléfono. Gabriel, estamos ahí sobre el filo de las 10, estamos al cierre. Prometo que va a haber un segundo capítulo de esta entrevista, lo prometo al que esté del otro lado, me prometo a mí mismo porque me quedaron millones de preguntas, incluso de una de geopolítica. Gabriel Zurdo, gracias por tu tiempo, gracias por haber pasado por 14 bis. Un placer, Nico, a vos. Gracias. El nuestro. Estamos llegando al fin, ya casi 10 de la mañana, acá en 14 bis. Le agradecemos a Hernán Gómez del otro lado, ahí en la producción, en la operación, a Luciana Garone, a Demián Martínez Blanovsky y a Victoria Loza en la producción. Mi nombre es Nicolás Balinotti, estamos ya sobre las 10. Perdón si nos pasamos algún minutito. Interesantísima entrevista con Gabriel Zurdo sobre la inteligencia artificial. Feliz Día del Trabajador para el lunes, para todos y todas acá en la Argentina.